Bienvenidos a El Mensaje de la Semana, traído a ustedes por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizados en Cornelius, Carolina del Norte. Visite nuestro sitio en el internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Me viene a la mente un hombre, un pastor, su nombre es Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand fue el fundador del ministerio La Voz de los Mártires. Y fue en el año 1945 cuando Richard Wurmbrand, cuando llegó el comunismo a Rumanía, que Richard Wurmbrand hablaba con denuedo el evangelio, y entonces estaban llegando los soldados soviéticos y estaban empezando a llegar, ¿verdad? Porque era la invasión comunista en Rumanía. Y entonces él empezó a llevar la iglesia al clandestinaje, porque lo estaban persiguiendo. Y la manera que él utilizaba era, él se reunía en el clandestinaje, pero entonces él hacía amistades con los soldados rusos que estaban llegando y les empezaba a evangelizar, y algunos se llegaron a convertir. Y resultó que un tiempo después él fue arrestado, y a su esposa también los arrestaron. A los dos los arrestaron por separados. Y él estuvo arrestado, estuvo aislado totalmente. Él solamente tenía acceso a los soldados o a las personas dentro de la prisión que venían a torturarlo. Mientras tanto, a la esposa la tenía en un campo de concentración haciendo trabajo forzado, en el frío, en Europa, ¿verdad? En los países del norte que hacían mucho frío. Y él fue sentenciado, y al cabo de unos 8 años, él fue dejado en libertad. Y cuando él fue dejado en libertad, ya estamos hablando de, ¿verdad? Él fue arrestado en el 1948, unos 8 años más tarde, él fue dejado en libertad. Y lo primero que hizo fue empezar a llevar a cabo la obra en el clandestinaje otra vez por el evangelio. Pónganse a pensar. Uno de las ideas del comunismo es que la religión es el opio de los pueblos. Y por eso es que en esos países comunistas son un estado ateo. Ahora hay un poquito de pseudo libertad por necesidad económica en algunos de esos países. Y entonces han declarado, le han cambiado la condición del estado ateo a una condición, a un estado secular, aparentando cierta libertad religiosa. Pero en medio de toda esa persecución en esos países hay iglesias hoy día que están reuniéndose en el clandestinaje. Estamos a diario, nos llegan reportes a través de La Voz de los Mártires de personas que han sido arrestados y torturados en países como la China, como en Tailandia, como en Irak, como en Afganistán, en Irán, personas por confesar el cristianismo. Y este pastor fue arrestado nuevamente, y estando arrestado nuevamente, él empezó a hacer un culto de oración y de alabanza y de adoración dentro de las celdas. Y cuando venían los soldados a las celdas, ellos dejaban de cantar y dejaban de orar y dejaban de leer, escondían las Biblias inmediatamente. Se empezaban a pasar una página de las Biblias de celda a celda. Y él estuvo sentenciado a 25 años en prisión. Y fue dejado en libertad por causa de Amnistía Internacional, porque esta situación, en la provisión soberana de Dios, esta situación llegó a otros países y empezó a hacer una campaña y empezaron a negociar con el gobierno de Rumanía, y por fin lo dejaron en libertad. Y finalmente se vino aquí a los Estados Unidos y fundó el ministerio La Voz de los Mártires. Sé valiente. Cuando una persona ha sido arrestada, ha sido perseguida por el evangelio, lo primero que nos viene a la mente es: una vez me dejen en libertad, yo me voy a quedar calladito, me quedo más bonito, ¿verdad que sí? Yo quisiera saber cómo está el corazón nuestro. Cuán valientes somos en realidad para declarar las virtudes de Cristo en la sabiduría del Señor,
en la oportunidad que Dios nos da, en la autoridad que Dios nos ha dado, ¿cuán dispuestos estamos? Sé valiente. Para eso vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23. Pedro y Juan habían sido arrestados por haber proclamado el nombre de Jesús. Y vemos que ellos fueron intimidados porque realmente no les habían hallado causa para ser arrestados. Entonces, pero los intimidaron que no podían proclamar el nombre de Jesús. Y entonces, en el versículo 23, fíjense lo que pasa. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, y los principales se quedaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a sus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orando, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué cosa más tremenda, qué cosa más increíble. Todos fueron llenos del Espíritu. Vamos a considerar varias cosas. Vamos, en medio de la posición, muchas veces en medio de la posición, vamos a tomar uno de dos caminos: huir de aquellos hermanos en la fe, o sea, la iglesia, ya sea por vergüenza, ya sea por miedo, o ir a aquellos hermanos de la fe, a la iglesia. Pónganse a pensar, Pedro y Juan fueron arrestados. Ellos muy bien pudieron haberse quedado callados, así como el pastor de quien les hablé. Muy bien, una vez había sido puesto en libertad, él pudo haberse quedado callado. Él tenía esa opción de huir de los hermanos de la fe por causa de la persecución, o ir a los hermanos de la fe. Y Pedro y Juan, esa fue la opción que tomaron. Ellos fueron a la iglesia, fueron a los hermanos de la fe y le contaron a todo. Así que la iglesia va a aceptar dónde tú estás y va a guiarte hacia donde debes ir. Es importante que como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros reconozcamos a dónde vamos a ir, dónde estamos y a dónde vamos a ir. Lo segundo que queremos observar es que en ese que fueron a los suyos, que ellos alzaron su voz y clamaron al Señor. ¿Y por qué clamaron? O clamaron por valentía, clamaron por unidad. Hay un refrán que dice: divides, ¿y qué? Y vencerás. Divide y vencerás. Hay un área que el enemigo, que Satanás utiliza para destruir a la iglesia y mancillar el nombre del evangelio, y es poner al matrimonio en vergüenza, dividir los matrimonios, acabar con los matrimonios, acabar con la unidad, con esa unión conyugal que Dios creó. Que el matrimonio no es un papel que se firma en la corte, el matrimonio es un pacto sagrado creado por Dios. Y el enemigo utiliza eso para acabar, para destruir. Por ahí comienza. Y luego, porque el matrimonio es el matrimonio, la relación de un hombre y una mujer es tipo
representa la relación de Cristo y su amada iglesia. Así que si podemos destruir la imagen de Cristo y su iglesia, destruyendo el matrimonio, por ahí vamos a ser exitosos. Consideren eso. Divide y vencerás. Y fíjense que lo que oraban en la iglesia era por unanimidad, que hubiera un mismo sentir, que la iglesia estuviera unida. En medio de la persecución tiene que haber unidad en un mismo sentir. ¿Hacia dónde vamos? Dirigidos por el Señor. Pero lo segundo que estaban orando era para valentía, audacia. Sé valiente. Sé valiente. Pero tú no puedes ser valiente por ti mismo. Tú no puedes ser valiente con tu propia fuerza. Tú tienes que ser valiente confiándole tu vida a Cristo Jesús, de que Él es vencedor, Él es fuerte, Él es soberano. La pregunta que yo me quiero hacer es, y nos debemos hacer es, ¿cómo yo oraría? Fíjense una cosa. ¿Cómo yo oraría en una situación así? Yo oraría: Señor, cúbreme. Señor, bendíceme. Señor, atamos el espíritu. ¿Cómo oraban los discípulos? Los discípulos oraban por valentía. Primero oraban una alabanza a Dios. ¿Qué es lo que ellos, y vamos a verlo brevemente, qué es lo que ellos reconocían en el versículo 24? Alabanza a Dios. En esa oración de alabanza a Dios, ellos en medio de la persecución, en medio de la desesperación, ¿qué es lo que ellos hacían? O alababan al Señor, soberano Dios. Eso es un clamor de alabanza. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Tú eres soberano, tú creaste todas las cosas, tú eres Dios. Hay un reconocimiento de quién es el Señor. Y cuando tú estás en una circunstancia, como decía al principio, ese acto de adoración es un reconocimiento de quién es Dios en tu vida. Tú estás reconociéndole, alaba al Señor. Cuando tú estás alabando al Señor, cuando tú estás proclamando: Señor, tú eres rey, tú eres grande, yo te amo, Señor, yo te adoro, Señor, tú eres lo más grandioso en mi vida, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres la fortaleza de mi vida, tú eres mi todo, Señor. Todas esas cosas se los estás diciendo al Señor. ¿Sabes lo que está pasando? El enemigo no tiene poder. Hay poder en la alabanza de Dios. Hay un poder tan grande en la alabanza al Señor. ¿Recuerdan en Primera de Crónicas, cuando el ejército de Israel estaba en medio de una gran batalla? Y ese ejército peculiar que Dios estaba levantando, algunos pusieron que alabasen, cánticos, que tocaran su instrumento y cantasen. Y cuando viene a ver, el enemigo se destruyó ellos a él mismo. Y proclamaron: porque para siempre es su misericordia. Y alabaron y exaltaron al Señor. Hay poder en la alabanza del Señor. Nunca dudes que hay poder en la alabanza del Señor. Tu oración al Señor tiene que ser una oración declarando quién es Dios en tu vida. Quién es Él. No: Señor, dame, bendíceme. Sino: Señor, tú eres Dios, tú eres mi realidad, tú eres todo en mi vida, mi necesidad. Lo próximo que vamos a ver es qué tipo de oración, atributos de Dios. Están reconociendo atributos de Dios, creador del cielo y la tierra. Y lo otro que está diciendo, está reconociendo en esa oración más adelante, está diciendo que ellos estaban proclamando, estaban reclamando la palabra. Por boca de tu siervo David dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces quiere decir que esos discípulos y esa iglesia conocían la Escritura, conocían que en el mundo, lo que Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Conocían que todas esas cosas iban a pasar. Entonces ellos conocían la palabra. Vemos que esos discípulos oraban por valentía, oraban dándole alabanza a Dios, oraban reconociendo los atributos de Dios, oraban conociendo las Escrituras.
de las palabras que Dios había dicho. El mensaje de la semana fue traído por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizada en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Conéctate con nosotros a nuestros canales de Comunión de Vida en YouTube y iTunes o en las redes sociales en Facebook y en Twitter. También nos puedes visitar a nuestro sitio en la internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Les esperamos en nuestra siguiente edición de El Mensaje de la Semana.